Hola, bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados. Esta semana vamos a estar hablando de la Odisea. Es el mayor estreno de este tiempo y quizás estoy llegando un poquito tarde, pero no podía no hablar de esta película. Creo que ya todos la deben conocer, pero por las dudas les cuento que la Odisea es uno de los poemas más antiguos de la literatura occidental. Se le atribuye a Homero y está compuesto probablemente entre 750 y 650 a.C. Narra el regreso de Odiseo a Ítaca tras 10 años de guerra en Troya y otros 10 de naufragios y monstruos. Es una de las obras más antiguas de la literatura que sobrevive y sigue siendo popular en la actualidad. Yo, la verdad es que hace tiempo que estoy planeando un episodio muy grande que no tengo tiempo de hacer. Y no les quiero contar específicamente sobre qué, pero básicamente algo que me parece interesante es pensar siempre ¿por qué contar esta historia? ¿Por qué ahora? En el caso de la Odisea podríamos pensar, ¿por qué un director obsesionado con el tiempo, la culpa y las consecuencias irreversibles elige contar esta historia hoy? Nolan habló sobre esto y explicó que quiso adaptar la Odisea para llenar lo que él ve como un vacío enorme en la historia del cine. Darle a este poema fundacional de Homero el peso, la escala y la credibilidad de una producción hollywoodense de gran presupuesto en IMAX, un nivel de ejecución que sintió que el género mitológico nunca había recibido de verdad. Y esto lo podríamos desglosar en 3 razones concretas. Primero, la escala. Él señaló que nunca se había hecho un tratamiento cinematográfico de esta magnitud, respaldado por un estudio y con las capacidades técnicas de hoy en día. Segundo, el texto en sí. Junto a su productora Emma Thomas, ve el poema como la historia fundacional por excelencia, una que contiene a la vez terror, misterio, romance, thriller, pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Y tercero, el timing. Después del éxito descomunal de Oppenheimer, finalmente sintió que tenía el respaldo del estudio, un cheque y la madurez personal para encarar una producción que va a definir a su carrera. Pero además de la ambición de esta escala, hay una resonancia temática que me parece la parte por ahí más interesante. Este proyecto conecta con su fascinación de siempre por lo escurridizo de la memoria, la culpa y el peso psicológico de la guerra. Y quiso sacar a la superficie esas verdades elementales de 3000 años del texto de Homero para hacerlas viscerales y relevantes para una audiencia moderna. Para hacer todo esto, Nolan cita todo el tiempo en entrevistas la traducción de Emily Wilson como su punto de partida para entender al protagonista, Odiseo. ¿Y quién es Emily Wilson? Se habló muchísimo de ella en 2017, cuando se convirtió en la primera mujer en traducir la Odisea al inglés. Su trabajo fue elogiado por la crítica global e incluido entre los libros más destacados del año por publicaciones como The New York Times. ¿Por qué tanto revuelo si ya hay un montón de traducciones de esta historia? Bueno, Emily le dedicó cerca de 6 años al proyecto, recreando los 12.111 versos originales con una fidelidad estricta al texto griego, pero con un enfoque completamente moderno. Evitó eufemismos y reevaluó términos claves de poder y de género que en traducciones previas, todas hechas por hombres, cargaban con matices misóginos. Lo que también hace su versión tan fresca es que elimina los arcaísmos tradicionales sin perder la complejidad del original. Ella elige un lenguaje contemporáneo y despoja al texto de la solemnidad clásica que le habían impuesto las versiones anteriores. Si alguna vez leyeron la Odisea, y no una versión acortada, sino una versión lo más fiel posible a la original, se habrán dado cuenta que en general usan un español como un poco antiguo. Y Emily Wilson nota lo mismo en inglés, y ella decía, ¿por qué traduciría esta historia de más de 3000 años con palabras y lenguaje cotidiano de 200 años atrás? O sea, no tiene sentido. Entonces es como para que uno recuerde que es antigua, intentar hablar con una versión un poco más antigua de nuestro lenguaje. Entonces ella se deshizo de eso, lo tradujo a un lenguaje contemporáneo. Pero además, sus elecciones de palabras favorecen a Penélope, a sus doncellas y a otras mujeres del poema de una forma que las traducciones previas no hacían. Esto no es una impresión mía general, además yo todavía no leí esta traducción. Pero sí encontré varios ejemplos concretos, palabra por palabra, que podríamos analizar.
Y acá quiero aclarar algo. Wilson no buscaba cambiar el texto para hacerlo feminista, sino que buscaba sacarle de encima los sesgos patriarcales y victorianos que los traductores hombres le habían proyectado al griego original durante siglos. Por ejemplo, en el griego original aparece muchas veces la palabra, y acá, todas las veces que diga palabras en griego, me van a tener que perdonar porque yo no sé hablar griego, pero una palabra que es moiai o algo así, que se refiere a mujeres capturadas y reducidas a la servidumbre doméstica. Traductores clásicos la traducían como doncellas, sirvientas, amas de llave, pero eso cambia mucho la realidad y hace parecer que eran empleadas contratadas con libertad de irse. Wilson la traduce directamente como esclavas porque eso es lo que eran. Eran propiedad de la casa, sin autonomía corporal ni libertad. Esto importa muchísimo para el canto 22, donde Telémaco ejecuta a 12 de esas mujeres por haber tenido relaciones con los pretendientes que ocupaban el palacio. Traducciones anteriores las describen con insultos que no están en el griego original, dándole al lector la idea de que la ejecución era un castigo merecido por la inmoralidad de estas mujeres. Wilson elimina estos insultos y deja el texto tal como es. Mujeres esclavizadas que no podían consentir ni rechazar a hombres armados dentro de su propia casa. Y si sacamos este adorno moral, lo que queda expuesto es la crueldad de esta ejecución, no una justificación de ella. Después hay un caso interesante que es cuando Penélope en el canto 21 va a buscar el gran arco de Odiseo para proponerles la prueba a los pretendientes. Homero describe su mano con un adjetivo que literalmente se podría traducir como mano gruesa o robusta. Pero a los traductores victorianos esa imagen los incomodaba, porque no calzaba con el ideal de belleza femenina de la época. Entonces escribían su mano suave, su mano delicada, o directamente omitían el adjetivo y decían su mano. Wilson lo traduce como su mano muscular y firme, respetando la fuerza física real de una mujer que pasa horas tejiendo, pero el cambio más grande quizás es el que hace con la inteligencia de Penélope. Durante siglos, Odiseo fue el único con derecho a ser polítropos, el hombre de 1000 ingenios, mientras que Penélope quedaba relegada al rol de esposa fiel, pasiva, llorando en su cuarto. Wilson resalta en su traducción los pasajes donde Homero le da a Penélope exactamente la misma agudeza mental, el mismo sarcasmo, la misma capacidad de engaño estratégico que a él. Entonces no es solamente una víctima esperando que la rescaten, es una jugadora política activa en un palacio hostil, pero tan astuta como Odiseo. Podríamos decir que Emily no solamente conoce muy de cerca la obra, tras años de trabajar en su traducción, sino que tiene mucha sensibilidad a estos cambios que hizo conscientemente para recuperar fidelidad a la obra original, ¿no? Todo esto que las traducciones habían ido modificando bastante. Por eso me parece interesante que Emily primero estaba contenta con la idea de la película, porque le iba a dar visibilidad a esta historia tan clásica. Pero parece que después de verla cambió de opinión. Primero la elogió, estaba contenta porque su traducción sirvió de guía para la historia, pero después en una reseña para la London Review of Books la llamó abismal y dijo que le daría vergüenza haber escrito cualquier parte de ese guión. Después subió más la apuesta en una columna de opinión en The Atlantic, donde calificó la adaptación de Nolan como emocionalmente vacía y escribió una frase que me parece de las más interesantes, que es: la Odisea de Nolan es en sí misma una especie de caballo de Troya, porque el guión insiste grandilocuentemente en la importancia de la bondad humana, mientras la cámara muestra un sistema de valores completamente distinto. En NPR fue todavía más dura. Dijo: necesitamos un protagonista con motivaciones creíbles y detalladas, pero que a este Odiseo parecen habérsele arrancado los deseos. No parece querer comida, no parece querer sexo, entonces, ¿qué quiere? Y ese ¿qué quiere? Me parece que lo podríamos extender a más de uno de los personajes de la película. Ya es conocida la crítica que se le hace siempre a Nolan, que no sabe escribir personajes femeninos. Emily Wilson considera que en la película se subutiliza a Penélope al punto de poner en riesgo la credibilidad del matrimonio central de la historia. Pero no todos están de acuerdo. Para nombrar un ejemplo, Theo Nash, que es un doctor en arqueología clásica, escribió en Slate que para él Wilson juzga el film con parámetros equivocados, que no evalúa las decisiones de Nolan como un acto de interpretación legítimo, sino que se pone a marcar cada desvío del texto original como si fuera un error. Igual toda esta polémica escaló a niveles absurdos.
La novelista Joyce Carol Oates acusó a Wilson de hablar como una persona de derecha por criticar a Nolan, lo cual es un giro irónico bastante bizarro. Me parece que a veces la crítica cultural se lee automáticamente en clave de guerra cultural, pero me parece totalmente válido que Emily Wilson, conociendo tanto esta obra, no crea que Nolan le hizo justicia. Y quiero remarcar algo, ella no critica la película por la misma razón que la critica alguien de la extrema derecha. Por ejemplo, Helena de Troya es un personaje central en la Ilíada, la historia que antecede a la Odisea. Es una mujer reconocida sobre todo por su belleza. Y Nolan eligió a Lupita Nyong'o, que es una keniata mexicana, para interpretarla. Esto armó mucha polémica desde que la gente se enteró del casting, ni siquiera habiendo visto la película. Elon Musk dijo públicamente que Nolan perdió su integridad por elegir a una mujer negra para ser de Helena y lo llamó racista antiblanco. Y el bloguero de derecha Matt Walsh, por ejemplo, dijo que nadie cree que Nyong'o sea la mujer más bella del mundo y acusó a Nolan de cobarde. Empecemos aclarando que según el mito, Helena era hija de Zeus, quien se disfrazó de cisne para aparearse con una humana que puso un huevo del que nació Helena. Así que ya que sea humana o que exista, es una gran sorpresa, diría. Pero hablando más en serio, la pregunta de si hubo personajes negros en las historias de Homero no es nueva. Y viene también del debate que se genera en relación al personaje de Memnón, que es el rey etíope que lucha en Troya. Memnón es descrito como etíope, y ya en el siglo VI a.C. los etíopes eran entendidos como africanos negros. En realidad, la palabra etíope se entendía popularmente en la antigüedad como piel quemada. Pero ojo, porque podemos escuchar el término piel quemada y pensarlo como con una connotación negativa, porque por ahí nos cuesta sacarnos los prejuicios sociales que cargamos en base a nuestra experiencia en el mundo. La historiadora clásica Jackie Murray usa un término que está bueno para pensar esto, que se llama racecraft, y con eso explica el proceso de imaginar una categoría racial moderna en un texto antiguo y después afirmar haberla encontrado ahí. Cuando Homero usaba ciertas palabras para describir a Odiseo, los traductores la interpretaban siempre como una señal de belleza, pero cuando la usaba para describir a Euríbates, que es otro personaje que es descrito con piel oscura, ya no la interpretaban esa misma palabra como una señal de belleza, la interpretaban como señal de que era africano. Entonces el mismo término era traducido distinto según a quién describía. Pero ningún autor griego o romano describió una raza blanca o una raza negra tal como la entendemos hoy. Los griegos asociaban la piel oscura con la actividad, el trabajo al aire libre, y la piel pálida con debilidad o extranjería. Y en la Odisea, los etíopes son descritos como intachables, como personas favorecidas por los dioses. Incluso Zeus viaja a festejar entre ellos. Entonces decir no había negros en la antigua Grecia es históricamente falso, pero además es anacrónico porque el concepto mismo de raza, tal como lo usamos hoy, no existía en ese marco cultural. Los griegos sabían perfectamente de la existencia de pueblos de piel oscura, pero no los categorizaban con nuestra grilla racial. Volviendo a los análisis feministas sobre esta Odisea, la película no solo subutiliza a Penélope en general, sino que corta específicamente su metis, su astucia, que en el poema original no es un simple rasgo de personalidad, sino el motor de varios momentos clave de la trama. Un ejemplo clásico de la inteligencia de Penélope sí se ve en la película, y está en los cantos 2 y 24. Penélope le promete a los pretendientes que va a elegir esposo apenas termine de tejer el sudario fúnebre para Laertes, su suegro. Pero teje de día y desteje en secreto de noche. Con eso logra retrasar una boda forzada durante casi 4 años mientras espera el regreso de Odiseo. Ejemplos que no aparecen en la película, por ejemplo, en el canto 18 se presenta ante los pretendientes lamentando el desgaste de sus bienes y los deslumbra diciéndoles que los pretendientes de verdad traen regalos valiosos para cortejarla, no consumen la hacienda ajena gratis. Es una jugada quirúrgica porque repone así las riquezas del palacio manipulando la vanidad de estos hombres y sin ofenderlos como anfitriona en el camino. En el canto 2 también vemos cómo va mandándoles mensajes privados y por separado a distintos pretendientes, haciendo que cada uno crea que es su favorito.
Así genera rivalidad y desconfianza entre ellos para que nunca se unan como un frente único contra ella. Pero uno de los ejemplos más importantes de todos es al final de la historia, con la prueba de la cama del olivo, en el canto 23. Cuando Odiseo regresa, Penélope no lo reconoce de inmediato y le tiende una trampa. Le pide a una criada que muevan su cama matrimonial fuera del cuarto, y Odiseo, indignado, explica que es imposible moverla porque él mismo la construyó tallando un olivo vivo con sus raíces todavía en la tierra. Este es un secreto que solo los dos conocen, entonces recién ahí ella lo reconoce por completo. Es decir, Penélope diseña esta prueba como con una agencia activa, con una inteligencia estratégica exactamente equivalente a la de Odiseo. Odiseo el astuto. En la película esta prueba desaparece por completo. Penélope reconoce a Odiseo por un broche que ella misma le había hecho llevar a la guerra. Un objeto en vez de un secreto construido en conjunto. Es un cambio estructural enorme porque pasa de un reconocimiento que ella arma activamente a uno que depende de algo que él porta encima. Anne Hathaway lo explicó como una decisión de ritmo narrativo. Dijo que Nolan cortó la escena para mantener el foco en la tensión emocional en torno a Odiseo más cerca del final. Pero si comparamos la Penélope de Emily Wilson y la de Nolan, esto deja de verse como una decisión aislada de edición y empieza a verse como un patrón. La película sistemáticamente le saca a Penélope cada momento en el que su mente y no un objeto o la memoria de otro es la que resuelve la escena. Igual esto no es solo un problema de Penélope. Odiseo también llega a la pantalla con su propia metis diluida. Y para ver la diferencia no hace falta ir muy lejos. El ejemplo supremo de su astucia en todo el poema es la escena del cíclope Polifemo en el canto 9, y en la película esta escena fue muy recortada. Odiseo no vence a Polifemo con fuerza, porque es imposible pelear contra un gigante, sino que lo manipula el lenguaje y la psicología de su enemigo en 3 capas distintas. La primera es puramente lingüística. Cuando Polifemo le pregunta su nombre, Odiseo responde que se llama Outis, nadie. Y ahí Homero mete un juego de palabras genial que debe ser muy difícil de traducir, porque en griego antiguo la frase nadie me está matando se pronuncia de vuelta, perdona mi intento de hablar en griego, teinei, que suena casi idéntico que metis, que, como ya dijimos antes, es astucia. Entonces, la astucia de Odiseo es literalmente hacerse pasar por nadie. La segunda capa es social. Cuando le clavan la estaca ardiente en el ojo mientras duerme, Polifemo grita pidiendo ayuda a los otros cíclopes de la isla, y cuando le preguntan quién lo ataca, responde nadie me está matando con engaño. Los demás escuchan eso y asumen que si nadie lo ataca, su dolor debe ser un castigo divino o una enfermedad, y entonces se dan la vuelta. Así Odiseo destruye la red de apoyo de su enemigo usando la propia gramática en su contra. Y la tercera es física. Como la cueva está tapada por una roca enorme, Odiseo ata a sus hombres abajo del vientre de los carneros del cíclope, así al día siguiente, cuando Polifemo ciego palpa el lomo de los animales para asegurarse que nadie se le escapa, no encuentra nada, porque están colgados por abajo. Esto está en la película, pero quizás no tan así. Lo notable en el libro de todas estas escenas es que contiene la falla del héroe. Una vez que están a salvo en el barco, Odiseo no puede resistirse a gritarle su verdadero nombre a Polifemo para quedarse con la gloria, para que sepa quién fue el que verdaderamente lo venció. Eso le permite a Polifemo maldecirlo, invocando a su padre Poseidón, y ahí es cuando arranca la tormenta de desgracias que le cuesta 10 años de regreso. Es decir, la metis de Odiseo en el poema no es solamente que es ingenioso. La astucia implica reprimir el ego para sobrevivir, disfrazarse hasta de la propia identidad. Y su verdadera tragedia, la verdadera razón por la cual sufre tanto, es que en un segundo de vanidad tira por la borda toda esta disciplina, toda esta astucia. Yo creo que viendo la película, esto es lo que más noté, esta complejidad desaparece un poco. Y me parece que no es casual que se haya diluido la astucia de Odiseo junto con la de Penélope, porque ambas no son piezas sueltas del poema, son la misma cosa. Odiseo y Penélope tienen lo que Homero llama sintonía mental y son literalmente almas gemelas en astucia.
Él ejerce su metis hacia afuera, en el mundo exterior, los mares, los monstruos, la guerra. Es una metis ofensiva y adaptativa. Se transforma en un mendigo, inventa identidades, ataca por sorpresa. Y ella la ejerce hacia adentro, en este espacio doméstico en el que está encerrada, rodeada de enemigos armados, sin un ejército que la proteja. Su metis es defensiva, de resistencia. Ella teje y desteje, dilata el tiempo, manipula la vanidad ajena. Y el poema tiene un detalle que muestra que operan en esta misma frecuencia. Cuando Penélope baja al salón a sacarles, como ya les conté antes, los regalos a los pretendientes en el canto 18, Odiseo la observa escondido, ya de vuelta en Ítaca, fingiendo ser un vagabundo, y se sonríe porque entiende exactamente lo que ella está haciendo. No los está enamorando, los está saqueando. Ninguno de los dos habló hace años, pero están coordinados. Odiseo pasa 10 años engañando a dioses, a monstruos, a mortales, y nunca lo descubren. La única persona en toda la Odisea que logra ponerlo a prueba y acorralarlo es Penélope, con la prueba de la cama. En la historia de la Odisea, la fuerza bruta siempre pierde contra la metis. Y Penélope y Odiseo son la única pareja que juegan la misma liga. Cuando la película le licúa, le diluye la astucia a los dos, no solo los empobrece por separados, sino que también rompe la razón profunda por la que son, de todas las parejas de la mitología griega, una de las pocas que se elige mutuamente por este nivel de inteligencia que comparten. Todos estos cambios llevaron hasta que la película cambie el final de la historia por completo. No hay una reconciliación con Laertes, no hay una tregua impuesta por Atenea. En su lugar, Odiseo abdica, Telémaco es coronado rey de Ítaca, la masacre que hizo. Es un final que invierte completamente el mensaje del poema. Homero restaura al rey. La película lo remueve del poder. Y creo que ese final, cambiado, es la consecuencia lógica de algo mucho más profundo. El Odiseo de Nolan simplemente no es el Odiseo de Homero. Wilson lo explica mejor que nadie. Señala que la palabra héroe hoy nos hace pensar en un salvador desinteresado como Superman. Pero el Eros griego arcaico es otra cosa completamente distinta. Es una figura extraordinaria, alguien vinculada a lo divino que no se detiene ante nada con tal de asegurarse la fama eterna. Por eso, cuando tuvo que traducir la primera palabra que Homero usa para describir a Odiseo, polítropos, Wilson rompió con la tradición de traducirlo como ingenioso o astuto. Ella eligió algo mucho más incómodo, llamarlo un hombre complicado. Y de hecho, esta elección de traducción fue justamente la que enganchó a Nolan para empezar este proyecto. El Odiseo homérico es guerrero, mentiroso, sobreviviente, manipulador, y pone en riesgo a sus propios hombres, desafía la ética convencional y ejerce una violencia despiadada en vez de una virtud prolija y sanitizada. Es un mentiroso funcional. La mentira es una herramienta de supervivencia, no es un motivo de vergüenza. No hay una culpa moral en ese personaje, porque en su marco de valores no hace falta. Pero Nolan justamente termina reescribiendo todo esto. Su Odiseo está definido por la culpa, por haber violado la ley de Zeus con el engaño del caballo de Troya y la destrucción de la ciudad, agravado por haber fallado en mantener a salvo a sus hombres por su propio orgullo y su desmesura. Y la película incluso hasta nos sugiere que Odiseo sigue comiendo la flor de loto que borra la memoria en Oigia como forma de escapar de esa culpa, y que en el fondo había estado autosabateando el regreso de los itacenses para no tener que hacerse responsable frente a su esposa e hijo. Recién con la insistencia de Atenea para que reconozca su culpa y aprenda a perdonarse, encuentra la resolución para volver y reclamar su reino. Es una lectura psicológica muy moderna. Mientras el Odiseo homérico actúa con la gloria como única justificación necesaria, el de Nolan es un hombre atormentado por el trauma de la guerra, por la culpa moral, mucho más cercano a una sensibilidad post-Vietnam o post-Irak que a la ética heroica arcaica. Y acá quiero detenerme un segundo sobre algo que ya analicé en otros episodios, como el 23 sobre antihéroes, y es que nos cuesta muchísimo aceptar que un héroe no sea bueno. Como sociedad moderna, tenemos internalizada esta idea de que el protagonista tiene que ser, en el fondo, alguien con quien podamos sentirnos moralmente cómodos.
Cuando no lo es, sentimos la necesidad de explicarlo, de darle una redención, de hacerlo pedir perdón. Y además, repito, nos cuesta muchísimo no juzgar una obra del pasado con los ojos del presente. El heroísmo de Odiseo en Homero no es el mismo heroísmo que el de Odiseo en Nolan. Y no porque uno esté mal escrito, sino porque Homero y Nolan directamente no vivieron la misma cultura ni la misma sociedad. Le estamos pidiendo a un texto de hace casi 3000 años que hable el idioma moral de una sociedad poscristiana, posilustración, con conceptos como el arrepentimiento, la culpa individual, la redención, que no existían en ese marco. Por eso me parece tan interesante lo que le planteó Song-Yu a Nolan en esa entrevista viral que seguro vieron. Es una chica doctoranda en filosofía política en Boston College que lo entrevistó para su podcast. Y ella directamente le pregunta si había cristianizado la Odisea. Y tiene toda la razón en preguntarle, porque estamos hablando de una historia más antigua que el propio cristianismo, y sin embargo la película termina teñida de valores que le pertenecen a esa religión o a esa tradición religiosa, y no a la griega arcaica. De vuelta, el arrepentimiento, como se ve acá, no existe en la cultura griega, ni en el idioma griego, ni en la Odisea original, pero sí existe en el de Nolan. Su respuesta fue que no fue algo consciente, que él se metió de lleno en el concepto de Xenia, que es la hospitalidad, que en la película siempre llaman como la ley de Zeus, y que el arrepentimiento tal vez es algo que nosotros, como espectadores modernos, le ponemos encima a la historia. Pero después un poco se contradice, porque dice que el arrepentimiento de Odiseo sería puramente interno, que no cambiaría nada en el mundo exterior porque el daño ya está hecho y la Xenia está rota, quizás para siempre. Entonces, básicamente, Nolan dice que este arrepentimiento que atormenta tanto a Odiseo, que lo vemos todo el tiempo pensándolo y poniendo cara de sufrimiento, no cuenta para nada en realidad fuera de su cabeza, porque ya el daño está hecho. Y esto quizás nos deja otra pregunta incómoda. O sea, si este arrepentimiento en realidad no repara nada en el universo moral que él mismo construyó, ¿para qué lo agregó? Y esto me hace volver a pensar en Emily Wilson. Ella no tiene ningún problema con que Nolan se tome ciertas licencias creativas. O sea, literalmente dijo esto. Las adaptaciones no necesitan ni deberían seguir el original con la exactitud de una traducción. Es más, planteo que alguna de las mejores adaptaciones incluso transforman radicalmente o directamente se resisten al material de origen, dando lo que Harold Bloom llamaba fuertes malas lecturas de sus ancestros. Da varios ejemplos, si quieren se los dejo en mi página, pero básicamente lo que ella dice es que todas estas buenas adaptaciones reconsideran la estructura, la narrativa y los valores del poema. Entonces el problema de Wilson con Nolan no es que haya cambiado la historia, es que para ella el cambio no valió la pena. Y ahí tira una de las críticas más potentes que leí. Dice que la película de $250 millones es una forma entretenida de esconderse del calor durante un par de horas. Que sus saltos temporales característicos son fáciles de seguir y hasta apropiados para una película de relatos anidados dentro de relatos. Y que a diferencia de otras películas de Nolan, esta no aburre gracias a que el material de base es imposible de arruinar del todo. Y suma esto, sin un tarro de cera para los oídos, como el que usa Erilocus para no escuchar a las sirenas, ella quedó expuesta a todo el estruendo de la película, pero a diferencia de Odiseo, atado al mástil, contempló los naufragios y los baños de sangre sin ninguna agonía emocional, y que ni siquiera lloró por Argos, el perro. Me parece gracioso, interesantísimo que en 2026 sigamos analizando, leyendo y hasta peleándonos por una historia de casi 3000 años de antigüedad. Pero realmente el impacto real de esta historia en nuestra cultura occidental es mucho más fuerte de lo que uno creería. Hay referencias a la Odisea por todos lados. Nos dejó vocabulario que usamos todos los días sin pensarlo, no sé, el concepto de caballo de Troya como una metáfora para cualquier engaño que se presente como un regalo o como una herramienta inocente que tenga una amenaza dentro. Lo usamos en seguridad informática, ¿no? El virus troyano, en películas, en política, en negocios. La expresión se armó Troya para hablar de este desastre bélico. Pero sobre todo la Odisea nos dejó esta idea de el viaje del héroe, esa estructura de llamado a la aventura, de pruebas, de tentaciones, de descenso y retorno,
que hoy domina casi todas las historias que contamos. Piensen en Star Wars, en Harry Potter, en El Señor de los Anillos, en todo el universo Marvel. Nada de todo esto podría existir sin la Odisea. Están calcados de esa fórmula. Y ni siquiera hace falta un dragón o una guerra para que aparezca esta fórmula. Alcanza con que haya alguien que sale de su mundo conocido, más o menos a la fuerza, se enfrente a una prueba que lo pone contra las cuerdas y después que vuelva transformado por eso. Esta receta funciona igual en una épica griega que en una comedia romántica o en una película navideña. Y piensen, hasta la palabra Odisea se volvió sinónimo genérico de cualquier viaje largo, lleno de problemas. Se usa para describir hasta trámites burocráticos. Una cosa más que no me quiero olvidar de decir es que la Calipso de la película me aburrió tanto. Y creo que tiene sentido explicar por qué, porque es otro cambio de fondo, no solo de superficie. En la historia de Homero, Calipso es una ninfa que retiene a Odiseo en la isla durante 7 años a puro afecto, seducción, la promesa de hacerlo inmortal y eternamente joven. Y acá hay un detalle bastante importante. Odiseo no pierde nunca la memoria, sabe perfectamente lo que dejó atrás. Y por eso pasa sus días llorando en la orilla, mirando el mar, deseando volver a Ítaca y a Penélope, aunque de noche igual está con Calipso. La relación tiene cierta carga erótica y ella representa la tentación de la comodidad eterna frente al sufrimiento del viaje mortal que tiene que hacer para volver a su casa. Incluso cuando Hermes le lleva una orden de Zeus para que lo libere, Calipso no obedece, protesta con bronca, acusando a los dioses de doble estándar, porque a ellos se les permite tener amantes mortales, pero a las diosas se lo prohíben. Pero bueno, al final termina ayudando a Odiseo a construir una balsa. Nolan saca completamente todo esto. Su Calipso, interpretada por Charlize Theron con un outfit rarísimo, no seduce, lo droga. Usa las flores de loto de la isla para mantener a Odiseo en un estado de amnesia e ilusión psicológica. Así que el cautiverio deja de ser afectivo y físico y pasa a ser puramente mental. Además hasta le saca el erotismo tan particular de esta relación. Calipso es medio fría, casi asexuada, tiene una figura más de control. Y cuando llega Atenea a romper el velo de amnesia, ni siquiera hay un conflicto entre diosas, es un proceso de reconstrucción de la identidad y la memoria, no una orden del Olimpo que alguien tiene que aceptar a regañadientes. O sea, pasamos de una ninfa apasionada, protectora, despechada, a una especie de villana de ciencia ficción, calculadora, y que termina haciéndole medio de psicóloga a Odiseo. Y ya que estamos con Calipso, no puedo cerrar el episodio sin decir que hace semanas que no se me va de la cabeza la canción del Calipso del musical Epic. Me aparece todo el tiempo en TikTok y me encanta. Me gustaría saber si a ustedes les pasa lo mismo. Y ahora sí, espero no estar olvidándome de nada, pero para ir terminando, quiero ser bien clara con algo. Me parecen buenísimas las críticas de Emily Wilson y creo que vale la pena decir por qué. Criticar arte no es decir que es una porquería. Si no hacemos crítica, no podemos mejorar, no podemos debatir, no podemos enriquecer nuestra cultura. Yo fui a ver esta película con muchísima curiosidad y me parece que Nolan tiene razón en algo de fondo. Esta historia se merecía la visual, la tecnología, este presupuesto que tenía a su disposición y que él pudo darle a la historia. Hay un montón de detalles que me habría encantado que no se perdieran en la adaptación. Y ya hablamos de varios en este episodio, pero es una buena película. Son 3 horas y no aburre, que ya es mucho decir, más allá de las escenas de Calipso. Pero seguramente se lleve un montón de premios y me parece bien. No es la mejor adaptación de la Odisea en sus casi 3000 años de existencia, y eso también está bien. Lo que no está bien son las críticas tontas, las que realmente no suman nada. El racismo y la transfobia no son críticas, son otra cosa. No es lo mismo decir, no me gusta cómo la película le saca la astucia a Penélope, que decir, no me parece que una mujer negra pueda hacer de Helena porque se supone que es hermosa. O atacar a Elliot Page por básicamente existir, porque encima estuvo muy bien en su rol. O sea, lo primero es un argumento, se puede debatir, se puede estar de acuerdo o no. Lo segundo no es una crítica, es una queja tonta, vacía, disfrazada de opinión sobre cine. Y de vuelta, no fue solo Lupita Nyong'o la que recibió odio. Travis Scott y Elliot Page también recibieron un montón de comentarios
de odio, racistas, transfóbicos, simplemente cuando se anunció el casting por papeles que todavía ni siquiera estaban del todo revelados. Pero bueno, a pesar de todo eso, o tal vez gracias a todo eso, no sé, la película tiene muy buena aprobación de la crítica, también de la audiencia, provocó un boom de venta de traducciones de la Odisea, algo que la propia Wilson mencionó. O sea, la controversia no le hizo nada a la taquilla, la gente fue igual al cine y de paso se puso a leer a Homero. Así que si esta película nos ayuda a reconectar con esta historia tan relevante para nuestra cultura y nos manda a reconectar con el texto, no sé si puedo decir que es mala. En fin, ¿ustedes qué piensan? ¿Les gustó la película? ¿Leyeron el libro? ¿Leyeron la traducción de Emily Wilson? Yo realmente me quedé con muchas ganas. Ya me descargué esa versión, así que voy a estar leyéndola en estos días. Los espero en comentarios. Quiero saber qué piensan y los espero hasta el próximo episodio.